Saludos a todos. Muchas gracias por ayudarme con tantos nuevos suscriptores y tantos likes. En el día de hoy, otra vez se estrelló un avión ruso. Este es un Su-30. Esta vez en la parte oriental de Rusia, cerca a Mongolia. Los dos pilotos murieron al desplomarse este avión. No pudieron ser eyectados como en el pasado accidente cerca a Mariupol, al mar de Azov. Este avión que causó la muerte de más de 12 personas en un lugar que se llama Yeisk. En el día de hoy, este accidente ocurrió en una región que se llama Irkutsk, donde también hay una empresa fabricante de estos aviones. La Fiscalía de la región está iniciando investigación para ver qué fue lo que ocurrió. Porque algunos hablan de guerra electrónica, otros hablan de la posibilidad de que haya habido sabotaje de parte del mantenimiento del avión o en el lugar donde se encontraba antes de su despegue. Las imágenes antes del accidente muestran cómo este avión cayó en caída libre. Hoy en día se cuestionan en Rusia y más directamente el ministro de Defensa, Shoigu, quien telefónicamente se reunió con sus homólogos de Gran Bretaña, de Francia, para discutir el tema de esta posibilidad de que Ucrania use lo que se llama una bomba sucia, que es un artefacto que es construido o fabricado con explosivos convencionales y con material radioactivo. Esta, porque como yo digo, o como dicen, desde que el río suena es porque piedra lleva, este asunto podría causar lo que se llama una falsa bandera. Podría ser usado por Ucrania para después culpar a Rusia de esta acción. En el día de hoy también ocurrió la segunda llamada telefónica entre el secretario de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y Sergei Shoigu de Rusia, la segunda llamada en 3 días. Obviamente, lo que ellos hablan, ningún medio informativo lo va a mostrar por estos medios informativos o por las redes, pero el ministro de Defensa de Rusia dice que la situación está escalando de una forma incontrolada de parte del gobierno Zelensky, quien hace unas horas, y a pesar de tantos impactos con proyectiles de Rusia a su sistema eléctrico, decía que con toda seguridad iban a continuar avanzando en Gerson, que iban a continuar tratando de tomar control de Zaporizhia, y muy al contrario, esta evacuación de las 60,000 personas de esta zona de Gerson ha sido un éxito. Los ucranianos no han podido tomar control de Zaporizhia, y algo ocurrió también en el día de hoy en una región que se llama Chervasy. Aquí la están viendo. Los rusos bombardearon un depósito de combustible de 100,000 toneladas de combustible que iba a ser usado por la aviación de Ucrania. Esta es la región donde ocurrió el accidente del día de hoy. Miren qué tan cerca está de Mongolia. Ahí en esta zona, esta región que se llama Irkutsk, es donde está la corporación Irkutsk, fabricante de estos aviones. Es preocupante cómo se están accidentando o estrellando estos aviones rusos. Claro que informan que entre más aviones utilice Rusia en esta guerra, más posibilidad hay de que ocurran accidentes. Algo curioso también que vi en las redes, esto ocurrió en esta reunión, la 20ª reunión en China del Partido Comunista de China, donde fue elegido para un tercer mandato como secretario del Partido Comunista de China, Xi Jinping. Ocurrió algo con alguien que fue presidente de China, cuyo nombre es Hu Jintao. Aquí se lo voy a mostrar. Aquí tiene su escalapela que le permite entrar, por obvias razones. Él fue secretario también del partido, fue presidente de la China del año 2003 al año 2013.
Pero hay un video que rodó por las redes sobre el cual se han hecho muchos comentarios, inclusive el comentario que más abunda dice que Xi Jinping ordenó la expulsión de este hombre, Hu Jintao, quien fue presidente de la China. Ahí ven a unos auxiliares tratando de sacarlo del recinto. Como la actitud de Xi Jinping es una actitud como prácticamente él está dejando que esto ocurra, él no se está oponiendo. Este fue el mensaje que han enviado diciendo de que él lo sacó para mostrarle al mundo que él ahora es el manda callar, el duro de la China, y que no tiene, que quiere alejarse de todo lo que Hu Jintao hizo en su administración, sobre la cual Xi Jinping se refiere al tema de que hubo mucha corrupción. Miren que ya a la salida él trata de hablar con Xi Jinping cuando ya empieza a dirigirse hacia la puerta de salida. Él trata de comunicarse con Xi Jinping, como lo ven aquí en este momento. Xi Jinping no voltea a verle la cara, sino que responde. Se despide también del primer ministro y ya sale Hu Jintao. La verdad es que dicen algunos medios informativos, y también hubo una versión oficial de la China que dicen que Hu Jintao sufre de Alzheimer y de Parkinson, que por su estado y por sus enfermedades no estaba en capacidad de quedarse más tiempo en esta reunión. Esta corporación que hace estos aviones también está fabricando aviones con la tecnología más reciente. Algunos de estos aviones, obviamente, que todavía utiliza la Fuerza Aérea de Rusia, son de vieja data, pero son aviones que todavía están funcionando. Aquí vemos el lugar de los hechos. Esta imagen muestra ahí partes del avión luego de la explosión. Pero lo más importante del día de hoy, no solamente el tema del avión que se estrelló, sino el tema de que ya empiezan a ocurrir una serie de hechos a más velocidad que lo que veíamos, por ejemplo, a comienzos del séptimo mes de esta guerra. Ya están ocurriendo más sucesos, más accidentes, diríamos, podríamos decirlo así, como el tema de la explosión allá en el puente de Crimea, y cómo luego de que este camión lleno de explosivos averió este puente, han ocurrido a pasos agigantados, o esto ha desencadenado en que ocurriese, por ejemplo, el ataque masivo con misiles contra Kiev y otras ciudades, los ataques a la infraestructura eléctrica del país. Ahora se hablan, empiezan a utilizar el tema de que el uno quiere, de que, como dice Zelensky, él dice que Rusia quiere también crear una explosión en esta presa de Kharkovka, como ahora Rusia dice que Zelensky quiere utilizar esta bomba sucia, y los periodistas de todo el mundo están locos con tanta información que hay que verificar y qué tan poca información oficial hay al respecto. Pero hoy en día, a pesar de tantos muertos, a pesar de tanta destrucción en Ucrania, no he escuchado el primer comunicado donde el pueblo de Ucrania hable de la posibilidad de un referéndum para ellos tomar la decisión de si quieren continuar viendo a sus seres queridos muriendo en esta guerra, porque ahora Zelensky también quiere enviar a la guerra a las mujeres, porque ahora Zelensky prácticamente sabe lo que viene encima. Miren, un país como Hungría definitivamente está en contra de estas sanciones contra Rusia, porque ellos dicen, dice el primer ministro Víctor Orbán,
dice que su país se ha perjudicado con el tema de la inflación, con el tema de los precios de la electricidad, y cada día vamos a ver cómo estos países de la OTAN y de la Unión Europea van a tener que tomar una decisión. Miren, ayer estábamos hablando de estos 4.500 personal de 4.500 personas de Estados Unidos, de esta división, la 101 en Rumania, como también se habla de la posibilidad de que la OTAN ataque a Bielorrusia. Hay muchos frentes informativos y muchos frentes posibles de confrontación que no permiten llegar a un consenso que le pueda decir a uno hacia dónde va este conflicto. Lo que sí se ha visto es cómo en las últimas horas y finalmente ya a los Estados Unidos les parece que esta situación se está saliendo de su cauce, como lo muestran estas llamadas recientes del secretario de Defensa a secretario de Defensa de Rusia. Estados Unidos llama a Rusia porque lo que tanto se ha dicho, esta posibilidad de escalamiento nuclear, pues no veo por qué no pueda ser considerado como algo viable, algo posible, pero por encima de todo, el pueblo ucraniano, y hablo en general, da muestras de que quieren seguir apoyando la guerra hasta que Rusia se retire de todos los territorios anexionados, porque el pueblo de Ucrania parece que no le teme a un escalamiento nuclear. Parece que esto que les propuso el presidente Zelensky a comienzos de esta guerra, de que hasta que cayese el último ucraniano no iban a dejar de continuar luchando contra Rusia, parece que se está cumpliendo. Pero lo que está en tela de juicio es lo que viene a continuación. ¿Será acaso que Estados Unidos va a poder continuar enviando todos estos sistemas HIMARS y todos estos sistemas de defensa antiaérea que le había prometido a Ucrania? ¿Será de pronto esto parte de la discusión entre estos secretarios de defensa? Porque ya Rusia ha anunciado que Estados Unidos ha cruzado esta línea roja, de que Estados Unidos ya se ha involucrado directamente como atacante de Rusia, y que existe la posibilidad de que Rusia también ataque a territorio de los Estados Unidos, porque Biden, él muy claro decía que él no apoyaba el envío de tropas de su país a Ucrania, pero sí apoyaba el envío de munición, de armas, de ayudas militares. Pero ya Rusia, después del séptimo mes, ya les ha dicho que ya no más. Y ya Estados Unidos ha visto cómo ha sido la respuesta de Rusia contra la infraestructura eléctrica, energética del país, y cómo a partir del día de hoy ya Rusia empezó a direccionar todos estos ataques no solamente contra plantas productoras de energía, sino contra lugares donde hay depósitos de combustible, como en esta región de Cherkasy, como también atacaron un depósito de diésel y de petróleo en otra región en el día de hoy que se llama Dnepropetrovsk. Rusia habla en serio, y Rusia está enviando estos mensajes al pueblo de Ucrania para que hagan presión al gobierno de Zelensky para que se siente en esa mesa larga de Putin allá en el Kremlin. Claro que la posición de Zelensky es: no va a negociar con Rusia mientras Vladimir Putin sea presidente. Amigos del canal, los espero en la próxima emisión de este día a las 8 de la noche. Aprender es ganar. Y muchas gracias por ayudarme con tantos suscriptores y tantos likes. Que la pasen muy bien.